Del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: Les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como un verdadero profeta, le respondieron a Jesús: No lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: Pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy acabamos de escuchar este evangelio que nos habla cómo la ceguera, la soberbia de los fariseos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, de los líderes del pueblo, no les permite ver la grandeza de lo que Dios está haciendo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos llegan a querer confrontar al Señor. ¿Con qué autoridad estás enseñando? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Escuchábamos el día de ayer cómo el Señor había echado a los cambistas, había echado a los mercaderes del templo. Y entonces le preguntan: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Quién te ha dado la autorización? ¿Quién te ha dado el poder para hacerlo? Y entonces el Señor sabía que si Él decía que el poder me viene de Dios, seguramente no le iban a creer. ¿Por qué? Porque le iban a pedir otra prueba, le iban a pedir que hiciera otro milagro, le iban a pedir que hicieran otras cosas. Y Jesús pudo haber hecho 1000 milagros frente a los sumos sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, a los sumos sacerdotes. Pudo haber derrotado incluso al imperio romano, pero aún así no le hubieran creído. ¿Por qué? Porque el corazón de los sumos sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los líderes del pueblo, estaban cegados con el egoísmo, con la soberbia, con el orgullo, con el deseo del poder. Y entonces, ¿qué es lo que eso hace en el corazón, queridos hermanos? Al final, cuando una persona se llena con ese deseo de poder, con esa soberbia, pueden suceder las mejores cosas frente a sus ojos y no se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque no hay peor ciego que el que no quiera ver. Por eso Jesús les hace esta pregunta. Yo les voy a responder si ustedes son capaces de responderme la pregunta que yo les voy a hacer. Y entonces el Señor viene y les hace una pregunta sencilla, porque nosotros sabemos que la pregunta que ha hecho el Señor es muy sencilla. ¿De dónde viene el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Nosotros cristianos sabemos la respuesta. La respuesta es que viene de Dios. Dios inspiró a Juan y lo guió para cumplir el bautismo. Entonces es un bautismo de Dios. ¿Y Juan qué era lo que hablaba? Que ya viene el precursor. Conviértanse, escuchen la palabra de Dios y ahí se mantienen en el camino. El mensaje evangélico. Y entonces nosotros estamos conscientes de que el bautismo de Juan venía de Dios. Pero imagínense, los escribas, los sumos sacerdotes, los fariseos se ponían a razonar. Si le decimos que viene de Dios, entonces nos van a criticar que por qué no creímos en ese bautismo. Y si le decimos de los hombres, entonces Jesús dice: imagínense, ni siquiera son capaces de responder algo tan sencillo, porque su corazón siempre va a ser obstinado. Así nos pasa, queridos hermanos, cuando nosotros somos víctimas de esas tentaciones y esos vicios. El vicio de la soberbia, el vicio del orgullo, el vicio de la vanagloria, el vicio del deseo del poder. Por eso nosotros constantemente tenemos que estar haciendo un examen de conciencia interior para ver si nosotros nos estamos librando de esos vicios o están creciendo más y más en nuestro interior. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.